Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El campo aplicado de los procesos socioculturales. Tema: el papel que juega el individuo frente a los procesos socioculturales. Docente: maestra Maribel Paredes Molina. Alumna: Blanca Luz Esparza Nieto. El tema central de la actividad es el papel que juega el individuo frente a los procesos socioculturales, el cual está integrado por introducción, desarrollo y conclusiones, y al final se agregan las referencias que sustentan esta exposición. Es crucial para comprender la dinámica de las sociedades a lo largo de la historia. Desde tiempos remotos, las personas han tenido una influencia significativa en la evolución de las culturas y las estructuras sociales, y han desempeñado un papel fundamental en la conformación de las normas, valores y tradiciones que rigen la vida en comunidad. En el contexto histórico es importante destacar que los individuos han sido tanto impulsores como resultado de los procesos socioculturales. Por un lado, figuras claves como pensadores, artistas, líderes políticos y religiosos han desempeñado un papel fundamental en la transformación de las sociedades a través de sus ideas, acciones y obras. Por otro lado, la interacción entre los individuos dentro de una comunidad ha sido también un factor determinante en la configuración de las costumbres, creencias y prácticas culturales. Uno de los aspectos más relevantes del papel del individuo frente a los procesos socioculturales es su capacidad para desafiar las normas establecidas y promover el cambio social. Figuras como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela son ejemplos inspiradores de individuos que lucharon contra la opresión y la injusticia y lograron transformar sus sociedades a través de la resistencia pacífica y la lucha por los derechos civiles. Su valentía y determinación han dejado un legado duradero en la historia de la humanidad y han demostrado el poder de un individuo para marcar la diferencia en el mundo. Por otro lado, también es importante reconocer que el individuo suele verse influenciado y moldeado por los procesos socioculturales en los que está inmerso. Las normas sociales, las expectativas culturales y las presiones del entorno pueden limitar la libertad y la autonomía de las personas y llevarlas a conformarse con patrones de comportamiento y pensamientos preestablecidos. En ese sentido, es fundamental que los individuos sean conscientes de su capacidad para cuestionar las estructuras de poder y la hegemonía cultural y buscar la transformación personal y social a través de la reflexión crítica y la acción colectiva. En el campo de los estudios socioculturales, varias personas influyentes han contribuido de manera significativa a la comprensión del papel del individuo en la sociedad. Plantea Foucault en el año 2000 que la noción del biopoder es un mecanismo de control social que regula y disciplina los cuerpos y las mentes de los individuos en función de las normas y valores dominantes. Su análisis de las instituciones de poder y la vigilancia ha sido fundamental para la crítica de las estructuras opresivas y la defensa de la libertad individual. Refiere Foucault en el año 2000 que el saber es lo que un grupo de individuos comparte y determina como verdadero, en tanto el poder disciplinario controla y domina la voluntad y el pensamiento, surgiendo así el proceso de normalización que es el que define qué es verdadero, qué es falso, normal o anormal, etcétera. El poder controla a las personas y las obliga a cumplir el rol social que se les asignó. El lenguaje es crucial en la concreción positiva de dicho proceso. Otro autor influyente en este campo es Hall Stuart, en el año 2010, quien ha abordado la cuestión de la identidad cultural y la construcción de la subjetividad en el contexto de las sociedades postcoloniales y globalizadas. Hall ha señalado la importancia de reconocer la libertad, la diversidad y la hibridación cultural como formas de resistencia a la homogeneización y la imposición de modelos culturales dominantes. Su enfoque en las luchas por la representación y la diferencia han contribuido a revitalizar el debate sobre la identidad y la agencia individual en un mundo cada vez más interconectado. El papel que juega el individuo frente a los procesos socioculturales es un tema fundamental en la comprensión de las dinámicas sociales y culturales.
Durante la presentación se abordarán temas como la construcción de identidades culturales, la participación ciudadana en la forma de decisiones políticas y la influencia de los individuos en economía y la cultura, entre otros. Mi objetivo es aportar un alto valor a la comprensión de cómo los individuos participan activamente en los procesos socioculturales y cómo esto puede tener consecuencias significativas en la vida de las personas. Desarrollo. Según refiere Guidance en el año 1995, cuando utilizamos el término cultura en la conversación diaria, generalmente nos remitimos a aspectos como el arte, la literatura, la música y la pintura. Sin lugar a dudas, la cultura tiene que ver con las formas de vida de los miembros de una sociedad y de los grupos que pertenecen a ella. Este término incluye el modo de vestir, las costumbres dentro del matrimonio, así como la vida familiar, el trabajo, la religión e incluso pasatiempos. La cultura, como conjunto de valores, creencias y normas, costumbres y tradiciones, nos proporciona un marco de referencia para comprender el mundo, desde la forma en que nos vestimos hasta la comida que consumimos. La cultura define nuestras interacciones sociales, nuestras expectativas y nuestra identidad. Existe una estrecha relación entre los conceptos cultura y sociedad. Una sociedad es un sistema de interrelaciones que vincula a las personas. Ninguna cultura podría existir sin sociedad, pero del mismo modo no puede haber sociedad carente de cultura. Sin cultura no tendríamos una lengua a través de la cual nos comunicáramos, ni conciencia de nosotros mismos y nuestra habilidad para pensar y razonar se vería seriamente limitada. Existe la diversidad cultural, la variedad de la cultura humana, y esto es asombroso. Las formas de comportamiento aceptan varían enormemente de una cultura a otra y a menudo contrastan notablemente. La sociedad está considerada como un conjunto organizado de individuos que comparten una cultura y nos ofrece un contexto para nuestras vidas. Las estructuras sociales como la familia, la escuela, el trabajo, la religión y el gobierno influyen en nuestras oportunidades, nuestras relaciones y nuestras experiencias. Según Guidance, en el año 1995, la socialización es la interrelación con la cultura y la sociedad y nos moldea como individuos a través de la socialización. Aprendemos las normas sociales, los roles que desempeñamos, los valores que se consideran importantes y las habilidades que necesitamos para funcionar en la sociedad. Agentes de la socialización. Los agentes de la socialización como la familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación y las instituciones religiosas juegan un papel crucial en la transmisión de la cultura y la formación de nuestra identidad. Dimensión cultural del individuo. El ser humano no se adapta espontáneamente al medio ambiente. Su adaptación supone en realidad la transformación reflexiva, inteligente del entorno, del lenguaje, la moral, la economía, el arte, la técnica, la ciencia y la religión. El ambiente sociocultural son las condiciones y maneras de actuar, pensar y sentir que tiene un grupo de personas en un lugar determinado. Como seres sociales, la humanidad se ha encargado de adoptar una serie de normas, posturas y actitudes para así coexistir con los demás. Parte de ellas son aprendidas desde muy jóvenes, las cuales, dependiendo del país y lugar donde vivimos, pueden variar. Sin embargo, hay algo que compartimos entre sí, el cómo aprendemos, ya sea de nuestras familias, de nuestros maestros y amigos. Nuestro entorno tiene gran influencia en nuestro desarrollo como seres humanos y en eso se basa el estudio sociocultural. Procesos socioculturales. Son una serie de interacciones dinámicas que se desarrollan desde iniciativas culturales comunitarias que permiten el ejercicio de los derechos culturales. Aspectos que definen lo sociocultural. El estudio de grupos humanos investiga cómo los individuos en un grupo son moldeados por una cultura nativa, así como las características y patrones culturales que examinan las tradiciones, costumbres e ideas que definen a una comunidad. Y la diversidad regional, que reconoce que la cultura puede variar significativamente incluso dentro de la misma sociedad.
Implicaciones del análisis sociocultural. Entender el aspecto sociocultural es clave para apreciar la riqueza y la complejidad de las diferentes comunidades y regiones, ayudando a fomentar un enfoque más inclusivo y comprensivo en diversas disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología social. Ámbitos de la vida social. Existen estos ámbitos dentro del área económica, política, social, cultural y educativa. Existen varios procesos donde el individuo lleva a cabo su participación ciudadana, como tales procesos electorales, manifestaciones públicas, construcción de identidades culturales, por ejemplo, el movimiento feminista, la intervención en el arte y la cultura, la participación en los procesos socioculturales, por ejemplo, el movimiento ambientalista, movimientos en defensa de los derechos humanos, y otro ejemplo es el movimiento por la educación inclusiva. Otro aporte es el papel del individuo en la construcción de la memoria histórica, donde los individuos podemos influir en la forma en la que se recuerda y se narra la historia de una sociedad. Participación de actividades a favor del cuidado de las comunidades y del medio ambiente, contribuyendo de esta forma a la construcción de una cultura más solidaria y sostenible. La población comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Las sociedades están constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. Características de los procesos individuales, grupales, macrosociales y microsociales. Procesos individuales. Son los procesos que ocurren dentro de un solo individuo y están influenciados por sus propias características, experiencias, pensamientos y emociones. Como ejemplos tenemos el aprendizaje, el desarrollo personal, el proceso de la toma de decisiones, las emociones y las creencias. Procesos grupales son los procesos que se desarrollan en el contexto de la interacción entre dos o más personas. Como ejemplo tenemos el trabajo en equipo, la comunicación en grupo, la dinámica del poder, los conflictos, procesos en la toma de decisiones grupales. Procesos microsociales refieren al estudio a pequeña escala de la interacción del individuo en la sociedad, cómo se analizan los procesos sociales subyacentes que dan relaciones entre personas. Como ejemplos tenemos el interaccionismo simbólico, estudios de relación familiar y estudios de grupos pequeños. Los procesos macrosociales son aquellos que ocurren en gran escala involucrando estructuras y sistemas sociales más amplios. Como ejemplos tenemos la globalización, el desarrollo económico, la migración, cambios demográficos, movimientos sociales y política internacional. Conclusiones. En la vida cotidiana, el individuo desempeña un papel fundamental en los procesos socioculturales que moldean la sociedad. Cada persona, a través de sus acciones, creencias y relaciones, contribuye a la formación de una cultura y una comunidad. Desde el lenguaje que utilizamos hasta las tradiciones que celebramos, el ser humano es el motor de estos procesos. En primer lugar, el individuo es un agente de transmisión cultural a través de la educación, la familia y los amigos. Se comparten valores, normas y costumbres. Por ejemplo, las tradiciones familiares que se transmiten de generación en generación son un claro reflejo de cómo los individuos mantienen vivas las prácticas culturales. Las historias y cuentos que compartimos no solo nos entretienen, sino que también enseñan lecciones importantes sobre nuestra identidad y nuestra historia. Además, el individuo también tiene un papel activo en la creación y transformación de la cultura, los movimientos sociales que suelen empezar con una sola persona o un pequeño grupo pueden dar lugar a cambios significativos en la sociedad. Como menciona Araujo y Martuchelli en el 2014, la formación ciudadana es fundamental para que los individuos puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural y social. En este sentido, es fundamental fomentar la conciencia crítica y la autonomía individual como medios para cuestionar las normas establecidas y buscar la transformación personal y colectiva.
La reflexión sobre el papel del individuo en la sociedad nos permite comprender la complejidad de las relaciones humanas y promover la diversidad, la equidad y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Es responsabilidad de cada persona ser consciente de su potencial para cambiar el mundo y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. En conclusión, retomando lo expresado por Dweck en el 2009, el papel que juega el individuo frente a los procesos socioculturales es multifacético y esencial. A través de la transmisión de cultura, la creación de cambios significativos y la interacción en su entorno, cada persona tiene el potencial de influir en la sociedad. Es fundamental que cada individuo sea consciente de su impacto y actúe de manera responsable para fomentar un ambiente enriquecedor y respetuoso para todos. La diversidad de experiencias y perspectiva de cada persona aporta en lo que enriquece cada comunidad y nos ayuda a crecer como sociedad.